Bendiciones en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te saludo, tu hermano Menelio. Bendito sea Dios, amado. En este último tiempo, el centro de todo ataque de muchos grupos, organizaciones, comunidades, es la Madre de Jesús. Muchos la comparan con muchas diosas paganas, con Semiramis, Dianas. Otro compara inclusive con la imagen de Satanás. Representa la imagen de la Virgen María como propia imagen del diablo. Que Dios lo reprenda. Hay grupos, comunidades que representan significando a la Madre de Jesús en un aborto, como si fuera que la Virgen María es una abortista y que está a favor de la muerte. Hay tanto odio contra la Madre del Señor Jesucristo, pero no así se ataca la imagen, la estatua de Martín Lutero, del apóstol Pedro, Pablo, o del mismo Señor Jesucristo, bendito sea Dios, pero sí a la Madre del Señor. Hay grupos que están predicando sobre María, pero de esta manera: María es una pecadora, es un vaso desechable, es una mujer cualquiera, es una mujer, una más entre las montones. Eso no dice la palabra de Dios, amado. La palabra dice en San Lucas 1 que ella es la más bendita entre todas las mujeres, que todas las generaciones la llamarán bienaventuradas. La iglesia le pone un lugar especial a la Madre del Señor en Hechos 1:14. Dicta los nombres de los apóstoles, algunas mujeres y la Madre de Jesús, la Virgen María. Ella siempre aparece en un lugar especial en la iglesia y sigue hasta ahora. Amado, pero ¿por qué hay tanto odio contra esta mujer? Si Jesús y Satanás estuviera en tu auditorio y tú estuvieras predicando de esta manera: María es una pecadora, es una cualquiera, es un vaso desechable, es una mujer común y corriente, que va contra la cita bíblica, ¿quién estaría aplaudiendo tu prédica? ¿El Señor Jesús o Satanás? Permita, amado, que te responda tu corazón. ¿Quién estará aplaudiendo tu sermón de esa manera? La palabra dice en Génesis 1:1 que Dios creó, amado, el cielo y la tierra. En el verso 2, la tierra no tenía forma, era un caos. El mar estaba cubierto de oscuridad. Esta dos creación, amado, la tierra que fue creado por Dios, no puede tener caos, confusión, deformación. ¿Pero por qué sucedió? Porque el cielo y la tierra son dos creaciones diferentes, tienen un lapso de tiempo uno del otro. Primeramente Dios creó el cielo, las cosas celestiales, espirituales, a los ángeles, a los coros celestes. Pero entre ellos, dice la palabra en Apocalipsis 12:4, que la tercera parte se rebelaron contra Dios. En el verso 13, se cayeron a la tierra, donde estaba la creación de Dios. Génesis 1:27, el hombre que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Sabiduría 2:23, el hombre fue creado para que no experimentara la muerte. El hombre era santo a imagen de Dios, era inmaculado y lleno de la gracia, pero por envidia del diablo lo engañó y lo metió en el pecado. El hombre se cayó, experimenta la muerte, y ahí comprendemos el verso 2 del Génesis 1. ¿Por qué sucede el caos, la confusión? Es que los ángeles caídos traen este caos, esta confusión a meter en el mundo. Amado, Dios, viendo a su creación caído, no lo abandonó. El hombre en Génesis 3:7 quiso revertir, quiso cubrir su vergüenza, su pecado, con su propia fuerza, usando hoja de higuera, pero no pudo. ¿Qué hizo Dios? Génesis 3:21, sacrificó un inocente, a un animal, para cubrir con el pie de este animal al hombre caído en el pecado. La palabra de Dios dice, amado, en Romanos 5:12, que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La humanidad entera está lejos de la presencia de Dios a causa del pecado. Pero Dios quiere redimir a su creación, a la humanidad. Entonces, ¿qué hizo? Génesis 3:15 lo declara una guerra entre la serpiente y la mujer. Dios divide el mundo en dos. Existe dos generaciones, lo que desciende de la serpiente y lo que desciende de la mujer. De la mujer saldrá el que va a vencer a Satanás, pisándole su cabeza en la cruz, y será Jesús, el que va a nacer de la Virgen María. Amado, esta división, donde Dios declara la guerra no fue con Dios, porque la guerra declarada es por Dios, de criatura a criatura, de serpiente a mujer. ¿Y por qué Dios no puede enfrentar a Satanás?
porque va a ser una guerra injusta. Dios no se enfrenta a su creación. Satanás es una creación de Dios. Dios lo creó perfecto, pero dice San Agustín que no se mantuvo en la verdad y se apartó de la verdad. Por eso el diablo, que es el padre de la mentira, ahora debe enfrentarse con una mujer, su enemiga. El Señor, para restaurar al hombre, para que el hombre pueda recibir el perdón de su pecado, el Señor dejó una ley a su pueblo en Levítico 1. Tenía que sacrificar a los animales para recibir el perdón. Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Entonces, para que el hombre pueda redimirse, pueda recibir el perdón de su pecado, tenía que derramar sangre. Pero no podía derramar sangre humana, porque la sangre humana estaba manchada con el pecado. Salmo 51:7, desde el seno materno el hombre ya nace pecador, dice la palabra de Dios. Amado, ahora el Señor viene para restaurar, para redimir a la humanidad. San Juan 3:16, aquel que creyere en el Señor será salvo. Pero ¿cómo Dios va a salvar a la humanidad? En la cruz, derramando su sangre. Pero ¿cómo Dios puede derramar sangre si Él es espíritu? Dice San Juan 4:24. Dios es espíritu, y este Dios es espíritu. No tiene carne, no tiene sangre, no tiene hueso. ¿Cómo es posible que pueda derramar su sangre? Dios levantó a una mujer, San Lucas 1:28, llena de gracia, es decir, no hay desgracia, consecuencia del pecado en ella. ¿Para qué el Señor levantó a esta mujer llena de gracia, preservada de toda mancha de pecado? Para que pueda en ella, San Juan 1:14, encarnarse la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es el Señor Jesús, un Dios Espíritu. Amado, dice Tertuliano, este rayo divino descendió en una virgen, habiéndose hecho carne humana en su seno. Nació siendo a la vez hombre y Dios. Al entrar en María era un rayo de luz, era Dios. Pero cuando nació, ya nació como hombre y siguiendo ser Dios. Bendito sea Dios. Amado, el Señor, que es Espíritu, al tomar la carne, si María fuera una pecadora, entonces el Señor está tomando una carne contaminada con el pecado, una sangre contaminada con el pecado. Por ende, no serviría el sacrificio del Señor Jesús en la cruz, pues va a derramar una sangre igual que la nuestra, contaminada con el pecado. Por eso fue indefectiblemente que María sea inmaculada. Pero ¿cómo una persona puede comprender estos dogmas marianos? La Iglesia ha declarado 4 dogmas respecto a la Virgen María en defensa de la divinidad del Señor Jesús. Amado, había herejes que surgieron al principio del cristianismo, que negaba la divinidad de Jesús. Por eso la Iglesia en un concilio en el año 431 declaró que María es Madre de Dios, la Theotokos, porque Jesús es Dios. ¿Ven cómo el dogma mariano, su centro no es la Virgen María, sino que Jesucristo? En defensa de Jesús se declara estos dogmas. El Señor Jesús tuvo un encuentro apologético con una samaritana en San Juan 4:20. Discutían quién tenía la verdadera religión, si los judíos o los samaritanos. Jesús le dijo a esta mujer en el verso 16 que primero ella pueda arreglar su vida para entender los misterios de Dios. En estos tiempos, muchos están negando estos dogmas marianos. ¿Por qué? Porque primero debe arreglar su vida como recomienda el Señor. Una jarra agrietada no puede retener agua, amado. Así también, una persona sin base humana, sin base espiritual, no puede comprender los grandes misterios de Dios. Le está quitando mérito y poder de Dios. Tenemos un Dios de lo imposible. Lucas 1:37, para este Dios no hay nada imposible. Pero la ciencia, los hombres, los paganos, los pecadores dicen que es imposible que María permanezca virgen. Mientras que Dios sí, es posible, está diciendo. Amado, para que una persona pueda comprender la Inmaculada Concepción, debe vivir en santidad. Es difícil para un pecador que nació en pecado, que vive en pecado, comprender la Inmaculada Concepción. Es decir, que María nació sin mancha de pecado, que vivió sin mancha de pecado. Una persona que te comprenda la maternidad divina, si está a favor del aborto, si rechaza a la Madre de Jesús, difícilmente comprenderá este dogma de la maternidad divina. La virginidad perpetua. Una persona que practica la masturbación a partir de los 13 años, que vive una inmoralidad sexual, está fornicando, adulterando. ¿Cómo puede comprender
que María es virgen perpetuamente. Amado, dice Orígenes, que murió en el año 253. La primicia de la pureza y castidad de los varones es Jesús, y de las mujeres es María. En su comentario al Evangelio de San Mateo, página 13, capítulo 10, verso 17. Bendito sea Dios. El ejemplo de castidad para los varones es Jesús, y para las mujeres es María. ¿Quién puede negar? Este padre de la iglesia está diciendo en el año 200 y tanto, y hoy se quiere negar esta verdad. Amado, ¿cómo uno puede comprender la asunción de María al cielo en cuerpo y alma si la persona vive en el pecado? Si va conduciéndose al cementerio, bendito sea Dios de la gloria, no puede comprender. A pesar que dice la palabra de Dios que hay muchos varones que están vivos, pero que murieron hace miles de años. La encontramos en Mateo 17:3, Moisés y Elías, que murieron hace cientos de años, está vivo, están hablando con el Señor. En San Lucas 16:25, Abraham está vivo, está hablando con aquel rico que fue condenado en el infierno. Apocalipsis 5:8 dice la palabra que los hijos de Jacob, los 12 hijos, los 12 apóstoles están vivos, están presentando nuestra oración en el cielo. Amado, en Apocalipsis 6:10, todos los mártires están en el cielo, en el altar de Dios, recibiendo la vestidura de los santos, descansando en la presencia de Dios. La palabra dice en Mateo 27:50 en adelante, que cuando Jesús resucitó, todos los santos que murieron antes de Él volvieron a la vida resucitando, y muchos lo vieron. Amado, ¿acaso los santos, los apóstoles, los profetas pueden resucitar, pueden entrar en el cielo, están vivos? Pero María no. Es una gran mentira del diablo. Apocalipsis 11:19, esta nueva arca de la alianza está enfrente del altar de Dios. Apocalipsis 12:1, esta mujer está en el cielo vestida de sol. Amado, esta mujer que dio a luz. Apocalipsis 12:5, el Rey de Reyes, Señor Jesucristo, un hijo carnal, mas tiene también hijos espirituales. Apocalipsis 12:17. Y somos los cristianos los hijos de esta mujer, dejados por Jesús en San Juan 19:26. Hay solamente dos descendencias, lo que desciende de la serpiente y lo que desciende de la mujer. ¿Descendencia de quién eres? Si María no es tu madre, estás descendiendo de la serpiente. Pero si María es tu madre, amado, tú desciendes de la mujer. Que Dios bendiga tu vida. No hay tres grupos, solamente dos: serpiente